Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en este momento en todas las partes de la tierra, no decimos del mundo, de la tierra. Estamos muy contentos de poder estar un Shabbat más delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para poder compartir esos temas que son bien interesantes y que quizás muchos grupos mesiánicos no les dan como la importancia necesaria, pero nosotros creemos que sí es importante, como por ejemplo saber la vida de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Yeshua, al que tanto predicamos, al que tanto proclamamos, pero quizás hay muchos interrogantes con respecto a él, con respecto a su parte humana, a esa parte humana, y también hay muchas cosas, Marcelo, que se han inventado con respecto a la vida de él, del tiempo en que él de los 12 años a los 30, ¿dónde estuvo, no? Entonces queremos pues tumbar todo ese tipo de situaciones y cosas por medio de esta enseñanza que vamos a tener hoy en este Shabbat. Yo te dejo, Marcelo, pues para que tú también saludes a los hermanos y arrancamos con el tema. Los hermanos que quieran opinar pueden escribirnos por medio de chat. Yo voy a estar pendiente para alguna pregunta que tengan o alguna opinión, compartirla aquí con los hermanos. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos, buenas noches. Sí, el tema es muy importante, muy interesante, en vista de que esto ha causado mucha confusión en los hermanos. Queremos mostrar esa parte que sí conocemos, la parte que no suponemos, la parte que sabemos que como humano le tocó vivir a Yeshua sin desacreditar su origen, su divinidad, y también la parte que desconocemos, que de la preexistencia del Mesías. Digo, desconocemos detalles, pero la Biblia es tan específica, tan clara, que nos hace meditar y sacar la conclusión de que Él existía desde la eternidad. Sí, adelante, Alejo, nos gustaría entrar con la Biblia. Tú tienes unos versos ahí para mostrar más o menos escenas de la vida del Mesías. Ah, sí, por supuesto, Marce. Bueno, por ejemplo, tenemos acá el verso de Lucas, capítulo 4. El verso dice de la siguiente manera. Dice: fue a Nazaret, donde ahí no está, de que y con el levantó para que cuando a ver, por ahí, como escucho, a ver, adelante, Alejo. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, adelante, Alejo, ahí. Sí, les estaba comentando a los hermanos que la escritura nos habla de la crianza del Mesías de los 12 años a los 30 años, y está reflejado en un pasaje en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16, donde nos narra la escritura, nos dice que él fue a Nazaret, donde se había criado. O sea, ahí nos está demostrando la escritura que él se crió en Nazaret. Entonces ya empezamos a ver las evidencias de dónde estuvo el Mesías de los 12 años a los 30, no como muchas religiones se han inventado que estuvo en la China y que estuvo en la India y que por ahí aprendió quién sabe qué cosas. No, eso es falso, eso es mentira. La misma escritura nos está mostrando que él se crió en Nazaret. ¿Correcto, Marcel? Afirmativo, sí, él se crió en Nazaret, pero sin de olvidar que él estuvo en Egipto 3 años, porque se cree que a los 2 años de edad llegaron los magis caldeos. O sea, no es que llegaron el día que nació, como cuenta la tradición cristiana sin Biblia, ¿no? Sino a los 2 años más o menos de edad llegan con incienso y mirra. ¿Y esto cómo se puede concluir? Se puede concluir basados en la persecución de Herodes para los niños, y que eso sí está documentado en los libros de Flavio Josefo. Entonces podemos deducir
que esto más o menos era en el año 2 antes de Cristo, como se le ha puesto por la Iglesia Católica, el que ellos organizaron el calendario, y fue un cura quien hizo el calendario, pero hizo malos cálculos para coincidir con el año 0 del nacimiento del Mesías. Adelante, Alejo. Qué interesante lo que tú acabas de decir, porque por esas mismas razones que Herodes, si tú te das cuenta, manda a matar a los niños menores de cierta edad. O sea, Herodes estaba buscando la manera de alcanzar a agarrarlo si es que lo cogía para matarlo, ¿no? Y no iba a matar a un bebé, ya era ya crecido, ya el Mesías tenía 2 años, o sea. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, ahí también el Eterno le está asegurando prácticamente que si no es por un tiempo muy largo, pues una muy buena economía al Mesías. Y imagino que José fue el administrador de esa economía, porque es que, Marcelo, hay muchos grupos cristianos que dicen que no, que él era un pobretón y que nació por allá, quién sabe, joven miserable, y que su vida en su niñez fue miserable, triste, llena de pobreza, y eso no es verdad. Eso es totalmente falso, Y como en algún momento nos lo enseñaba Marcelo también, él fue envuelto en pañales de lino, o sea, y solamente en esos pañales se envolvían a los reyes, se envolvían a seres bien, que nacían bien en un linaje alto. Entonces, como que ese tipo de pruebas nos llevan a pensar de que no tuvo una economía como tan mala el Mesías, y el Eterno no iba a dejar que su hijo pues tampoco padeciera situaciones complicadas, y más siendo bebé, ¿no? Y más siendo tan pequeñito y empezando hasta ahora como el tiempo de vida en la tierra, del tiempo que él tenía establecido para vivir como ser humano. Entonces, sí es importante pues dar a notar eso, ¿no, Marce? Que él no era ningún pobretón ni nada de eso cuando fue niño. O sea, lo que nos cuenta la escritura, que nos hace deducir la situación económica de la familia de Yeshua, de Miriam y Joseph, nos cuenta que cuando era de llevar al templo el sacrificio por el nacimiento de Yeshua, entonces a los 8 días ellos llevaron 2 palomitas, que sabemos que por los estatutos del templo, que cuando alguien era pobre llevaba 2 palomitas, porque podía llevar, normalmente se llevaba por ese sacrificio un cordero o 2 palomas, ¿no? Y si es que era ya demasiado pobre la persona, llevaba una torta de flor de harina. O sea, eso nos da un preámbulo de que él tenía una situación media, digámoslo así, aparte de que podía haber llevado esas 2 palomitas porque ellos venían migrando también, de alguna manera, venían migrando porque se presentaron fueron a la fiesta. Entonces ellos no podían traer, normalmente de 100 kilómetros en aquel tiempo, sin vehículos, era un camino de más o menos unos 3 días. Entonces ya podemos imaginar las caravanas que habían, y vemos una situación económica de la familia de José y Miriam que era mediana, digamos media baja. Pero cuando llegan los magis caldeos, como nos enseñó Marcelo la semana anterior, que eran magos, no eran magos como dice el catolicismo, sino magis, que eran unos rabinos, probablemente de alguna escuela que dejó fundada Daniel, y Daniel, que tuvo revelación del ángel, que hay una parte en las escrituras que dice que eso no le permitieron a Daniel revelar. Probablemente Gabriel le reveló la venida del Mesías con una alineación celestial, que eso ya sabemos. Entonces viajan 500 años más tarde, rabinos caldeos que estaban preparados para la venida del Mesías, y ellos traen un regalo que era probablemente de Daniel mismo, que tenía reservado para esto. Daniel fue un eunuco soltero,
por su condición de eunuco en 3 reinos, fue el segundo a bordo. Entonces él tenía un patrimonio que probablemente fue guardado, preservado y preparado por el Eterno para ese momento. De ahí vemos que ellos se fueron 3 años al desierto, hasta que murió Herodes. Acabó la persecución, entonces ellos volvieron. Y también, luego de eso, vemos que Yeshua, el niño Yeshua, comienza a tener una actitud ya particular. Vemos a los 12 años enseñando en el templo, vemos que él ya había estado leyendo la Torá, algo que tenía un nivel académico en aquel tiempo, como un abogado, digamos hoy. Él tenía 12 años, porque la ley era un tema, hasta el día de hoy, como vemos grupos rabínicos que discuten sobre la ley, es un tema de debate, y de un debate muy depurado, de mucho conocimiento y sabiduría, pero él tenía una luz natural para sorprender a las personas con sus razonamientos, y eso que exalta la Biblia, realmente si lo vemos en un campo ya, traigámoslo al siglo XXI, eso que dice que era un joven, un niño que tenía mucho conocimiento y que dejaba asombrar a los rabinos, estamos hablando de que un niño de 12 años hoy se vaya a la Corte Suprema de Justicia en Quito, por ejemplo, y coja a todos los magistrados de la Corte, los siente y les enseñe código civil o código penal. O sea, ese es un equivalente figurativo. Es más perfecto todavía, porque hoy día solo se puede saber de memoria, pero tener un análisis crítico como la Torah nos lleva a hacer de razonamientos de la Torah. Entonces eso es lo que más le sorprendía, que él entendía cómo interpretar la Torah. Adelante, Alejo. ¿Tenemos algún registro históricamente de los niños de las familias? Porque es que los niños de las familias ricas hebreas eran los únicos que podían estudiar, ¿no? Eran los únicos que podían ir a estudiar las escrituras a las escuelas, que como en ese tiempo sabemos existían esas 2 escuelas, pero además que en ciudades cercanas a Israel, pues habían también escuelas, me imagino que de la misma línea de alguna de esas 2. ¿Tenemos algún registro más donde podamos saber? Porque por ejemplo hoy en día sabemos que ponemos a nuestros hijos a estudiar desde los 4 o 5 años, hacen una primaria, anyway, aprenden a leer, a escribir. Yeshua tenía ya 12 años cuando se presenta. ¿De dónde saca Yeshua? Obviamente que él leyó un rollo de la Torah. Primero comencemos con esto. Tener un rollo de la Torah es en aquel tiempo tener como hoy día tener unas tablillas, qué sé yo, escritas en láminas de oro. O sea, estar en contacto con un elemento muy delicado, muy costoso. Un rollo de la Torá en aquel tiempo costaba lo que hoy $50,000. Eso era lo que costaba. Entonces no todo el mundo podía leer la Torá, por eso se interpretaba en los días de reposo, y los apóstoles dicen los días de reposo aprenderán la Torá. Si no, la carta de Hechos 15 de los apóstoles hubiese sido: les recomendamos leer la Biblia en la casa, pues el resto irán aprendiendo la Torá en la casa. Entonces claro, entonces llevemos esto al tiempo de Yeshua. Bueno, desde el 145, por orden rabínica de un levita, vemos que se instaura en Israel la ordenanza de que todos deben saber estudiar, y se adopta como cultura. Y tenía mucha consideración de lo que hablaba el sumo sacerdote. Ellos lo consideraban como un príncipe. Y como en el año 142 viene la liberación de todo Israel del imperio griego, entonces comienza la época de los macabeos hasta el año 60, que es cuando vuelven a entrar los romanos. Entonces del año 142 antes de Yeshua al año 60 estamos hablando que hay como 102 años que están absolutamente independizados. A ver, 82 años, algo así, 82 años, que están viviendo sin imperios sobre ellos. Es un tiempo que desde hace unos 750 años atrás no lo habían vivido como nación independiente con la Torá. Ahí es cuando los pueblos de Edom se
injertan en el pueblo, porque se expande Israel hacia Edom, y de ahí se cree que vienen los sacerdotes falsos, y obviamente los reyes falsos, que eran los Herodes, eran edomitas, pero guardaban la Torá. Era por la expansión que hubo en la época de los macabeos, y hubo un decreto rabínico que todos los niños en Israel debían dar prioridad al estudio. Entonces no era común ver, si bien es cierto, no todo el pueblo sabía leer, pero más que otros pueblos, los niños en Israel sí sabían leer, tenían esa cultura, porque eran reglas instauradas por rabinos que tenían autoridad. Entonces vemos que para la época de Yeshua eso no implicaba que sepa leer y que se haya leído la Torá. Y una persona, para estar en el Sanedrín parado como estuvo de 12 años Yeshua hablando de la Torá, quiere decir que la sabía al revés del derecho, porque Pablo, la escuela de Gilel, de donde estudió Pablo, dice que de 5, 6 y 7 años en esas escuelas ellos ya tenían casi de memoria, se conocían el Pentateuco, el Jumash, los 5 primeros libros. Entonces, ya para tener una idea del conocimiento de Yeshua. Pero ese conocimiento no solamente viene porque tenía su condición persistente, o su final tenía que ser como el Mesías. Ya era el Mesías y tenía un ruach superior, pero él era un niño mientras estuvo en ese momento. Entonces él siguió todo el proceso, porque pensemos en algo: si es que él no era un niño, entonces Santiago no le hubiera dicho: si tú crees que eres alguien, anda, muéstrate. No sé si me entienden. Si es que él hubiese tenido una vida ya de solo milagros y de ser un niño que ya no jugaba, porque si es que él sabía que era el Mesías, él hubiese ya tenido una vida diferente, le hubiera cambiado la vida del niño que se nota que él tenía, y sus amistades, y sentía, lloró, amó. Entonces nosotros, ¿qué vemos ahí? Que él iba teniendo cualidades especiales como persona, como ser, el tiempo que habitó en ese cuerpo del niño Yeshua, y él debió haber leído, y su condición para haber leído debe haber sido una condición de un estatus ya superior. O sea, cuando regresan de Egipto, recapitulemos, regresan de Egipto, Yeshua ya tenía otra condición económica. Obviamente, como hablamos hace un rato con Alejandro, obviamente que cuando José recibe incienso, oro y mirra, él no se va a llevar todo el incienso, oro y mirra que le trajeron, y no deben haberle traído poca cosa, porque tampoco podían viajar 3 reyes en esas caravanas en el desierto, viniendo desde Irak, porque les hubiesen asaltado, y con oro y mirra tenían que haber sido unos 30 camellos siquiera que llegaron, con guardias de seguridad. Entonces no vemos que traían poca carga. Y José, siendo personajes escogidos para sostener al Salvador del mundo, obviamente tenía que ser una persona de una cultura superior, un hombre organizado, no de haber llevado todo al desierto, a Egipto, porque si no lo hubiesen asaltado. Entonces él dejó guardando, y eso aseguró la vida de Yeshua, que luego fue un carpintero. Y un carpintero, hablemos en ese tiempo como ser un ingeniero hoy, porque era más sofisticado ser carpintero que ser un herrero. Y ahí hablemos del tema del centón. Antes de que te vayas un poquito de la adolescencia de Yeshua, en Lucas en el capítulo 2, les recomendamos a los hermanos, cuando tengan espacio lo lean completo, ese capítulo que es maravilloso. En el versículo del 49 narra que ese es un punto importante, o sea, porque es que nosotros aquí no estamos hablando porque queremos hablar, sino nos estamos dejando guiar por la palabra, y el Eterno es el que nos guía y nos muestra lo que dice su palabra, su escritura. Entonces, que cuando Yeshua se quedó allá debatiendo con los sacerdotes en el templo, dice la escritura claramente que él les hacía a ellos preguntas. O sea, no está diciendo que Yeshua a ellos les estaba enseñando nada, no. Dice que Yeshua a ellos les hacía preguntas, y ellos se admiraban de las preguntas que él les estaba haciendo a ellos. O sea, imaginémonos qué clase de preguntas o qué cuestionamiento las preguntas les estaban haciendo. Y les decía a ellos que yo creo que cuestionaban al mundo de ellos con cada pregunta que les hacía.
y ellos se sorprenderían de eso, porque no creo, Marcelo, que les sorprendiera tanto de que ya sabía la Torá o que les estaba hablando de la Torá, porque si Yeshua estudió, que es lo que yo creo, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Si Yeshua fue a alguna escuela y estudió y aprendió la Torá desde los 5 años y se la sabía derecho y al revés, pues eso era normal, eso era normal. Pero ellos se sorprendían de los cuestionamientos que él les presentaba a ellos y los ponía a pensar. Los ponía a pensar. Y no estuvo nada más y nada menos sino 3 días con ellos. 3 días. Porque si seguimos leyendo la escritura, cuando José y María, cuando Miguel y José se dieron cuenta que pensaban que iban en la caravana, ya había pasado un día. Mientras que ellos se regresan nuevamente a Jerusalén, otro día. Mientras que lo buscaron, fue otro día. O sea que fueron 3 días los que él estuvo con ellos debatiendo, preguntando, cuestionando, y ellos estaban sorprendidos. Dice la escritura, o sea, ahí lo pueden leer los hermanos claramente, dice la escritura que ellos estaban sorprendidos de ver las preguntas y los cuestionamientos que él les hacía. Ahora, cuando ellos lo encuentran, Miriam le dice que por qué les hace eso, dice eso en el versículo 50 de Lucas, y claramente Jesús le hace una pregunta a ella y a José y les dice: ¿pero acaso ustedes no saben que en las cosas de mi padre me conviene estar? O sea, él les está declarando a los 12 años quién es su papá, que su papá es Yahweh y que en las cosas de Yahweh él tiene que estar metido, que es necesario. Pero por supuesto que él tenía que seguir viviendo su vida como niño, y mira que lo dice la misma escritura, Marcelo, mira lo que dice el 51. El 51 dice: bajó con ellos y fue a Nazaret y permaneció sujeto a ellos. O sea que él siguió continuando su vida sujeto a sus padres, como tiene que ser, como lo estipula la Torá. O sea, él en ningún momento se le esperó manifestar a ellos y a decirles cosas y hacer un extraño. No, él siguió siendo un niño, siguió siendo un adolescente. Y me imagino yo que tenía sus amistades, sus amigos y... Claro, por eso... En ese momento no tenía celulares ni WhatsApp ni nada de eso, me imagino yo que jugaban. Pero tú que tú eres niño normal, como cualquier ser humano normal. Entonces, y la escritura me indica que él se sujetó a sus padres después de que lo encontraron y se volvieron con él. Hombre, era porque él era obediente. Era porque él era obediente a sus padres. Él cumplía el mandamiento de la obediencia a los padres. Él los honraba, en respeto de la obediencia. Entonces, no quería como dejar ese pedacito antes de que ya nos fuéramos a un poquito más grande, cuando ya tú lo estás poniendo más grande, ¿no? Que cuando ya aparece un poquito más grande el Mesías, que ya a los 30 años, ¿no? Entonces sí quería como que ese pedacito antes de que nos fuéramos de ahí quedara como también esa parte, pues, de mi forma de como yo lo comprendo y lo veo, ¿no? Como ahí me lo muestra el Eterno, ¿no, Marcos? Como siempre le hemos dicho a los hermanos, o sea, entre nosotros mismos a veces tenemos muchas referencias y así tiene que ser. Así tiene que ser, hermano, porque si no, entonces la luz no va a salir. La idea es esa, la idea es que nosotros mismos hagamos las enseñanzas y las debatamos, que es lo que hacen los judíos, ¿no? O sea, entre ellos mismos presentan las enseñanzas y ellos estuvieran a debatir y parece que estuvieran peleando, pero no, están debatiendo la escritura. Estamos debatiendo la escritura. Y nosotros lo estamos haciendo en este chaval y lo queremos seguir haciendo con los hermanos, porque pues la única verdad absoluta la tiene nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tratamos de acomodarnos a lo que la escritura nos está enseñando, cada uno con su punto de vista, por supuesto, ¿no? Adelante, Marcelo. Ya, voy a poner un audio de Marcelo que nos manda este momentito un aporte de Marcelo. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Bueno, yo quisiera aportar con los hermanos esta noche un buen momento, un buen espacio para llevar el mensaje a los hermanos. Muy buena iniciativa de parte del hermano Marcelo Espinosa y Alejandro Espina. Excelente este horario, muy bueno, porque sería importante que todos los hermanos a esta hora se conecten a la radio para que vean, escuchen también estos mensajes. Bueno, con el tema de lo que pudo haber sido el arte de Joseph, o José, como le dicen al padre de Yeshua, pues en hebreo es Harash. Y Harash, hermanos, no es específicamente carpintero, o sea, se refiere como a un artista, como a un artesano, como a un diseñador, alguien que hace ese tipo de trabajos, pero
trabajos, digamos, de alto diseño, de alta arquitectura, ese tipo de trabajo. Por eso es que hay quienes dicen que posiblemente por ser herrero o constructor, porque eso es lo que significa la palabra harash, ¿no? Eso es importante, que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues digamos, eso nos hace pensar que si era una persona que tenía este nivel, digamos, de conocimiento, como Irán de Tiro, por ejemplo, ese tipo de nivel de construir, de diseñar, de capaz de hacer un cálculo en la estructura. Entonces, pues, yo entiendo que no era de clase baja, ¿cierto? Por eso. Además, recordemos que José viene de familia real. Es un miembro de la tribu de Judá y es de familia real. Por lo tanto, su estatus no debe haber sido de clase baja. Tenía que haber tenido un estatus alto. ¿Por qué? Porque proviene de una familia real, ¿no? Ya, sí, muy de acuerdo. Adelante, Alejandro. No, totalmente de acuerdo con lo que está narrando Marcelo. Es que mira que las mismas escrituras de Lucas nos narran, ¿no? Cuando ellos se hacen la pregunta, después de que Yeshua y la gente puede preguntarle, pero ¿no es acaso el carpintero? O sea, ellos aseguran que Yeshua no era el hijo del carpintero, sino el carpintero, ¿no? O sea, o lo que se llama Marcelo, el diseñador. O sea, Yeshua también tenía una posición en cuanto a esa parte, y como tú me lo narrabas, Marcelo, en el chat pasado, es que en ese tiempo no cualquiera era un diseñador o tenía ese arte, ¿no? O sea, tener ese arte o trabajar en esa situación era porque era una persona bien, o sea, no cualquiera podía tener ese nivel, ¿no? Ese nivel, como un abogado, un arquitecto, o sea, una posición a ese nivel de estudio, ¿no? Y porque evidencia que Yeshua era un carpintero, la traducción, ¿no? Pero ya sabemos que la palabra correcta es como que era como un diseñador o algo así, pero se nota, ¿no? Se nota que... Claro, aquí una hermana nos hace un aporte y dice que podría ser un ebanista, que es un artista de la madera, que le da forma a las maderas delicadamente, ¿no? En muebles, en instrumentos, y realmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos en ese tiempo... No es que había industria, lo más especializado debe haber sido los que trabajaban la madera. Entonces, porque no era un herrero. El libro de Sintov, Mateo Hebreo de Sintov, dice que era un herrero. Contigo estábamos analizando eso. Pero en Marcos dice que Yeshua era el carpintero. Hay como una pequeña divergencia que no podemos encontrar otro testimonio. En Marcos dice que ese es el carpintero, no es el hijo de Miriam, de Yosef. Y en Mateo ese mismo pasaje, la correlacional, dice es el hijo del carpintero. Entonces nosotros vemos que obviamente esos años de los 12 a los 27 años, que es donde hacia el año 27, o sea, hasta cuando cumplió 30 años, vemos que Yeshua probablemente estaba manejándose ya en el oficio de Yosef. Entonces, él debió haber aprendido, debió haber tenido una actividad social. Interesante. Vamos a seguir. Un poco interesante lo que tú estás diciendo, porque esa es una prueba más de que una persona pasa normal y que estaba viendo quizás la actividad que estaba realizando su padrastro, su padre en ese momento, que era Joseph, y pues siguió por ese camino, porque como hoy en día uno es abogado y los hijos no quieren ser abogados, o uno es arquitecto y los hijos quieren ser tal arquitecto, o sea, Yeshua estaba viendo el ejemplo quizás en Joseph y lo siguió, ¿no? Continuó con ese mismo ejemplo. Y sí me gustaría, antes de que te vayas, algo importante que acabaste de decir, a los 27, en el año 27, Yeshua no nació en el año 0, y eso es importante que los hermanos lo sepan, porque mucha gente cree que es que él nació en el año 0 y en el año 30 es que supuestamente tenía 30 años, no, en el año 30 ya tenía 33. Eso es importante que tú, quizás más que lo has visto un poquito mejor, no lo Claro, lo que pasa es que en el siglo V, el Papa ordena a un cura que tenía las artes del conocimiento en los astros y en el tema de los calendarios, le pidió establecer el año del nacimiento del Mesías, porque Roma contaba los años del calendario juliano desde el 782, que es cuando se funda Roma. Entonces, en todos los libros y todas las crónicas de los reyes se decía
del año del reinado de tal rey, sucedió esto, o sea, se llevaba por los emperadores los años, entonces uno ya sabía que Roma fue fundada en tal año y en tal año fue tal o cual emperador. Entonces era muy confuso llevar las fechas. Por eso es que en las escrituras vemos que en el año sexto de Tiberio, en el año tal de César, entonces así se manejaban los tiempos. Y un cura armó el calendario en el siglo V, y este calendario tuvo un error de 3 años. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque también existe el contraste de Flavio Josefo, que habla sobre la matanza de los niños de Herodes y habla del tiempo, y también nosotros podemos darnos cuenta que la escritura narra que Yeshua ya estaba nacido cuando murió Herodes, porque Herodes muere obviamente después de decretar la matanza. Yeshua regresa cuando muere Herodes, regresa de Egipto. Entonces, analizando las fechas, vemos que Yeshua nace más o menos del año 3, antes de Cristo, digamos así, porque el calendario ese fallido, ese conteo fallido, es parte de la ceguera que hoy día cubre al mundo. Entonces, el año 27 es cuando él hace la inmersión en aguas. El año 30 es cuando él es sacrificado en el madero. 40 años más tarde cae el templo. O sea, tiene sentido porque son números proféticos, números bíblicos. Los 40 años hasta la caída del templo, de ahí hay 40 años más hasta la segunda rebelión judía. Bueno, entonces nosotros ¿qué podemos ver? Que Yeshua desde el año 27 tuvo 30 años. Eso quiere decir que 12 años, cuando estuvo de 12 años, es decir, 18 años antes del año 27 vendría a ser, tú que eres experto en matemáticas y física cuántica, Alejandro. Cuando Yeshua estuvo a los 12 años, supuestamente ya con ellos y eso, era el año 9. Era el año 9. Claro. No, yo sé que por aquí ya me van a corregir. Yo conozco una persona que está en el chat que sabe los números al revés y al derecho. Bueno, entonces para tener una idea de esto. Eso es importante. Claro. Eso es importante que lo tengamos claro, porque es que pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que cada chaval aprendamos en conocimiento y salir de la religiosidad, básicamente. O sea, dejar de sacarnos de esos clichés que nos montaron en el catolicismo y bajarle ya de los altares a Jesús y reconocer al verdadero Yeshua, que guarda la Torah, que tuvo esa parte física, que los libros no narran todo, y que no hay esa necesidad de ciertas cosas de la vida de Yeshua, porque él tuvo una vida normal. Pues Yeshua también asistía normalmente al baño, como hacemos todos. Él sufrió el martirio en el madero, él vio la muerte, él sintió como hombre, para que la resurrección tenga un valor. Porque si es que todo el mundo sabía que él que era normal que un Dios resucite, entonces hasta ahora es normal que un Dios pueda resucitar. O sea, hablando en términos figurados, no, ¿qué tiene de raro que podamos fantasear de esa manera? Lo raro es que un hombre que haya muerto resucite, y ese es la prueba de que él es preexistente, de que él es el Mashiach, de que habitó en ese cuerpo, porque es la primicia de la resurrección. Y no solo por eso, sino porque estaba anunciado, que es lo que confirma. Vamos aquí a unas palabras de Marcelo. Bueno, hay una inquietud que estoy escuchándolo, Alejandro, respecto de qué pasó con Yeshua en la adolescencia hasta digamos su etapa de adultez, ¿cierto? Bueno, para eso nosotros tenemos que entender y conocer la historia, la cultura, la costumbre del pueblo de la casa de Judá y de todos los israelitas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los niños sus primeros años eran llevados, que bueno, aún todavía, ¿cierto?
a un lugar donde ellos aprenden lo que son los inicios de la Torá, ¿sí? La lectura de los libros de la Torá. Y a ese espacio de educación se le llama la escuela de libros, se llama, ¿ya? O la casa de libros, ¿sí? Beit Sefer, ¿cierto? La casa de libros. Luego, en su etapa de la adolescencia, recordemos que a los 13 años de edad está la mitzvah, y luego ellos pues ya entran a lo que es la yeshiva. ¿Qué es la etapa de la yeshiva? La etapa de la yeshiva es la etapa de la interpretación de la Torá, de todo lo que se aprendió. Entonces esa es la etapa digamos, de interpretación, ¿no? Y luego ya en su estado adulto ellos entran ya en una etapa, digamos, de madurez en la enseñanza, cuando ya son discípulos directamente de alguno de los maestros. Sí, entonces son etapas que él tiene que haberlas vivido por el nivel de conocimiento que él tiene y por lo reconocido como rabino, porque él era un maestro reconocido dentro de todo el pueblo. Entonces él tenía este nivel, ¿no? Eso es importante saber. Si la gente se pregunta qué estaba haciendo, estaba preparándose, hermanos, estaba estudiando, preparándose para él llevar su ministerio, para poder enseñar. Sí, adelante, Alejo. Muy interesante lo que dice Marcelo, porque eso nos prueba una vez más, ¿no? Que indiscutiblemente él tenía que haber pertenecido a algún grupo para ver, porque yo no creo que a cualquiera se le permitía pararse allá, Marcelo, a leer la Torá. O sea, yo no creo que, no sé si me equivoco tú me corriges, pero yo no creo que cualquiera que no estuviera preparado y que estuviera bajo alguno de esos dominios o de esas escuelas que los estaban preparando, les iban a permitir a cualquier persona que se parara a una congregación. No, de ninguna manera, no se podía parar. Porque donde él leyó la Torá, Marcelo, y donde estaba acostumbrado a leerla, según lo que nos narra Lucas y Marcos, era en Samaria. Él no leyó la Torá, que es otra mentira que dice la queremos desmentir al cristianismo. Él nunca leyó la escritura en el templo, cuando leyó la escritura y le dice que se cumplió la escritura hoy delante de sus ojos. Eso fue allá en la congregación, allá en ese lugar, allá en Samaria, no en el templo, o sea, como nos narra la misma escritura, el mismo Lucas nos lo dice, que él se paró allá en Samaria y en esa congregación fue que leyó la Torá, y fue cuando pasó lo que pasó. Entonces, no sé más si me equivoco, pero yo creo que no cualquiera podía pararse allá. Obviamente. Yo creo que eso estaba bien organizado, ¿no? Obviamente, no podía ser alguien común, no podía ser porque desde aquel entonces hasta acá, siempre las comunidades rabínicas han sido elitistas, porque ya habían las sinagogas, y en las sinagogas ya se reunían a leer la Torá. Había la silla de Moshe, que Yeshua mismo habla, es una silla física, no solamente es un midrash o algo figurativo. Físicamente hasta el día de hoy existe la silla de Moshe en las comunidades, por eso Yeshua hizo referencia a los que se sientan ahí, que son autoridades. Por lo general son personajes preparados, personajes de un medio social un poco más elevado, pues, porque si habían niveles sociales, pues la misma familia, las familias reales, las familias de levitas, tenían cierto estatus. Además, Yeshua estaba en una ciudad donde proliferaba mucho el analfabetismo y un poquito de ignorancia con respecto a las escrituras. ¿Y por qué? Porque como era una ciudad de refugio, era una ciudad súper desordenada, controlada por levitas que luchaban para que todo se ponga en orden, porque en las ciudades de refugio era donde, por lo general, como el Eterno asignó esas ciudades para cumplir estrictamente un acto de misericordia, que es cuando alguien es acusado falsamente, para cumplir, para darle un resguardo, un seguro. Entonces allá también aprovecharon esos delincuentes para irse a refugiar en Nazaret, que era una ciudad de refugio donde había ciertas restricciones para poder apresar a la gente. Entonces había cierta libertad y proliferaba mucho gente de bajo, de un mal vivir. Por eso es lo que nosotros vemos cuando los fariseos, cuestionando a Yeshua, le dicen: qué bueno puede salir de Nazaret. No es porque querían minimizar, estaban hablando de una realidad. Nazaret era una ciudad
que donde predominaban los eruditos en escritura, ni versados, ni en ciencias, sino Nazaret era una ciudad donde había mucha delincuencia. Entonces vemos que él toma el rollo de la Torá también porque debió haber tenido un testimonio muy alto y una alta estima de las personas miembros de la comunidad donde él se reunía. Entonces era una persona considerada como un hombre justo para que pueda tomar la Torá. Es como ser un anciano de la congregación, y esa congregación era absolutamente del Eterno, sin mandamientos muy tergiversados, porque hasta ahí ya tenían como claras ciertas cosas ya de los profetas y de la Torá. Pero vemos que Yeshua tenía esa habilidad de leer, tenía un rango social que no era un común en el medio, porque ahí estamos hablando no del que hizo milagros, estamos hablando de la persona, porque ahí recién comienza su ministerio prácticamente, cuando él toma el libro de la Torá del que hacemos referencia, y para haber tomado el libro de la Torá ya vienen años de conocimiento. Por eso también hay que tomar en cuenta que él tuvo una vida también sentimental. No hablo específicamente de algo relacionado a un amor con el sexo opuesto, sino yo hablo específicamente a una vida social, con cariño, porque cuando él dice que amaba mucho a Lázaro, no era que lo conoció el día que lo resucitó. Él debió haber tenido una juventud con Lázaro, para tener un grado así entrañable que le haya dolido en el alma, como cuando uno pierde un amigo. Entonces eso hace derramar lágrimas. Entonces vemos un escenario de una vida histórica. O sea, ¿qué es lo que tratamos con esto? De que las personas y de que los hermanos a veces prestan atención a fábulas que dicen que Yeshua andaba predicando por la India, por China, y que se fue en una nave extraterrestre, y que regresó que él era Dios. O sea, no. Él era una persona que vivió, sufrió, comió, rió, contó chistes, y también él en el fondo de su corazón vio como tenía un ruach superior, que cuando él fue bautizado, fue sumergido, a esas alturas, después de ver una visión y después de escuchar una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, ¿a quién le va a caber dudas de que todo lo que había venido viviendo 30 años, él se daba cuenta de que yo soy el Mesías? Entonces ahora sí, ya sé que los versos de Isaías me dicen que tengo que morir, y yo no quiero que llegue ese día, y tampoco quiero cambiar las escrituras. Pero por eso es que cuando va a ver el burrito, y ya está dentro de Jerusalén, ya 33 años, 4 días más tarde va a morir, y él viene de la casa de su amigo Lázaro y manda a ver un burrito para que se cumpla la profecía. Cuando nosotros vemos eso, vemos algo que no entendemos en las escrituras y pensamos que era un poco egocentrista Yeshua. Y él está cumpliendo algo doloroso, él ya sabe lo que va a pasar, por eso tiene que mandar a ver ese burrito para que él pueda calificar y cumplir la parte de la profecía anunciada de que él tenía que entrar en un pollino de asnas a Jerusalén. Él ya sabía para ese momento absolutamente todo, él ya sabía que lo iban a matar, obviamente debe haber tenido miedo. Claro, si tú lo ves reflejado, si vemos reflejado en la parte de Yeshua hablando, estamos hablando hoy en el programa, hermanos, para que los hermanos les quede claro, estamos hablando desde la parte humana del Mesías. O sea, nosotros hoy no estamos tocando la preexistencia, sino estamos hablando del ser humano como tal, desde la vida de nuestro amado Yeshua como ser humano, como hombre, como vivió lo que vivió, porque es que la escritura sí nos lo muestra, nos muestra algunos pocos pasajes, pero nos da la ilustración para que podamos ver la realidad de que fue un ser humano con muchas virtudes y capacidades, pero era normal, y era muy reconocido como tú lo dices, y no solo él, porque aun cuando hacen el cuestionamiento de él y la gente se pregunta y dice: pero no es acaso este el hijo de Miriam, de José, sus hermanos se llaman tales y tales. O sea, era una familia reconocida, Obviamente, claro. Una familia que era reconocida en Samaria. No era cualquier por ahí, no, cualquiera parecido, no, era una familia reconocida en Samaria, y eso es lo que le sorprendía a la gente, ¿no? Decían: oh, pero este qué es lo que está diciendo, ¿dónde saca estas cosas? Bueno, entonces
importante, yo creo que llamarse que para también como complementar un poquito, hay un verso que eso lo tratábamos antes de empezar el programa, y es con respecto a este paciente, al que le llaman Judas, que era el que dice la escritura que el que manejaba la bolsa que tenían ellos cuando hacían sus campañas o anyway salían todo el rollo. Tú me decías que esta bolsa, que si éramos de pronto un audicito de Marcelo con respecto a esta bolsa, porque es que la escritura no nos muestra por ninguna parte que el Mesías haya pedido ofrendas a nadie, pero tú me decías que esta bolsa era algo como donaciones que las personas quizás ricas del pueblo, quizás Lázaro y sus hermanas tenían una posición muy buena también y además que dieron donaciones a esa bolsa. Era la bolsa con la que ellos se movían y yo me atrevo a pensar, ya es un concepto mío, que ahora mismo Yeshua de su economía también aportó dinero a esa bolsa, porque como nos cuestionábamos con una persona unos días atrás, entonces los discípulos de qué vivían, o sea, si los discípulos dejaron todo, dejaron la pesca, dejaron todo y se fueron tras el Mesías, entonces se iban a poner a aguantar hambre a sus esposas y a sus hijos. No, de ninguna manera, de alguna manera tenía que haber un sustento, imagino que Yeshua era el que tenía que... Claro, lo que pasa es que todavía no nacían los malvados banqueros, hermano, entonces claro, no había todavía ese concepto de banco, porque eso nace con los masones en el siglo XI. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos tenían que andar cargados su fondo, sea que sea del Mesías o sea de donaciones, alguien tenía que tenerlo. Y por el antecedente que tenemos de Judas, que probablemente él era un celota, que por eso entregó a Yeshua para despertar en el pueblo que lo seguía las ganas de irse contra Roma. Entonces tal vez él era una persona valerosa, o por ser el más anciano de la congregación él tenía esa responsabilidad, porque Judas era el mayor de todos los Soliahim, los apóstoles, y del mismo Yeshua, obviamente, porque Yeshua era menor que Kefa. Entonces nosotros podemos ver ahí escenas. Marce, y tenía mañas Judas, porque la escritura dice que era ladrón. Eso lo leemos en Juan capítulo 12, en el versículo 9, en el versículo 5 y 6, donde hablan precisamente del perfume que la mujer derrama sobre el Mesías. Entonces sale ahí Judas a decir, pero bueno, ¿cómo permitimos eso si ese perfume se hubiera podido vender y con ese dinero haberse robado a los pobres? Claro, imagínate Yeshua. Él lo dijo, pero por grasa, ¿no? Que ahí donde habla que llevaba la bolsa, ¿no? Pero dice que él era ladrón, lo habla clarísimo, dice que él robaba de la bolsa. Adelante más. Ya, Marcelo me ha enviado un mensaje, una aportación, pues, sino que como estaba hablando no le había escuchado. Voy a poner este momentito a Marcelo. Bueno, como está diciendo Marcelo, Nazaret ciertamente era una ciudad de refugio, donde, pues según el mandamiento, iban a ir a personas que habían cometido algún homicidio culposo, o sea, sin la intención, ¿verdad? Y entonces eran amparados en esta ciudad, y ahí habían levitas que eran los jueces, los que dirigían, los que gobernaban. Y esta es la razón por la cual Natanael, cuando es visto por Felipe, y le dice que el Mashiach, el Mesías, había venido de Nazaret, Natanael dice, ¿acaso de Nazaret podía salir algo bueno? ¿Por qué? Porque él sabía, como hebreo que era, como conocedor de la Torá, que esta ciudad de refugio había sido puesta justamente para eso, para refugio del homicida, pero el homicida que había asesinado, o sea, que había causado muerte, no había asesinado, sino causado muerte por alguna razón involuntaria, ¿no? Eso es el tema. Otra cosa que quería yo aportar con lo de Yeshua era que tenemos que recordar, ahora que los hermanos están hablando, que en una sinagoga leyó un sefer de la Torá, uno de los rollos de la Torá. Recordemos que lo leyó en hebreo, ¿no? Esto nos da la certeza, nosotros decirlo, ¿por qué? Porque no había en Israel propiamente, en Judá, no había rollos en otro idioma sino en hebreo. Ya, con respecto a esto último, no habían rollos, pero había algo que sí se tenía en las sinagogas, que eran los Targumín. Había el Targumín Jonatán y otro que no recuerdo el nombre, que eran, como decir, libros de interpretación de la Torá.
como paráfrasis, como decir hoy día una versión latinoamericana en lenguaje actual, especialmente en esas zonas que estaban ya en las tierras donde ya estaban los amarios y los samaritanos, donde habían habitado las otras tribus. Entonces por lo general se hablaba arameo. Entonces el Targum era libros de interpretación bíblica, torática, digamos, y de los profetas, que tenían un lenguaje acoplado al momento actual de la época. Bueno, continuando con el tema de Yeshua, vemos que probablemente Judas manejaba los fondos porque o bien por ser una persona de un carácter o de vigor, de decisión, o un combativo, porque si es que era un celota, un nacionalista, una persona que quería la liberación de Israel, que llegó hasta el punto de entregar a Yeshua, porque esa es una conclusión que se llega muy cercana a lo que pasó, porque no podemos alegorizar las cosas y porque volvemos a la religiosidad. Entonces vemos que son corazones movidos y son vasos de deshonra que el Eterno siempre ha tenido para hacer el trabajo doloroso, pero en su plan, pero estos han sido elementos muy necesarios para que se pueda cumplir la palabra del Eterno y llevarla a su pueblo a buen resguardo hasta estos tiempos. Entonces nosotros vemos que Judas podía haber sido también el encargado de la bolsa por la edad que tenía. ¿Y por qué sabemos que era el mayor? Porque él se sentaba a la izquierda de Yeshua cuando cenaron, y a su derecha estaba Juan, Yohanan, que es el menor, porque de esa manera siempre se ubicaban en las cenas de Pesaj, o los rabinos o los maestros con sus discípulos, conforme a cómo se ubicaban en la mesa de Jacob, siempre a la izquierda Rubén, hasta a la derecha Benjamín. Entonces vemos que hay esa figura, y por eso creemos que la edad que tenía cada uno, y realmente son cosas bíblicas que, como el Eterno nos ha mostrado ya en este tiempo donde tenemos clara toda la película, es que Él viene repitiendo para que nosotros tengamos ya una agilidad, que el Ruach ya sabe ayudarnos a desenmascarar, desenvolver o desentrañar las profundidades muchas veces de la Escritura. Por eso nos hace sacar deducciones que las que estamos hablando hoy. Y debemos saber que Yeshua, si nosotros le volvemos a subir a los altares, a Yeshua se pierde toda la maravilla de la resurrección y de la proclamación del Evangelio, y la sangre que costó proclamar el Evangelio, o sea, las buenas noticias del reino. Pero no estamos desmereciendo su condición anterior, su preexistencia. No estamos desmereciendo ni desacreditando que Él es la parte visible del Elohim invisible. No estamos desacreditando que Él es superior a los ángeles, que su poder. No estamos desacreditando que probablemente Él es el brazo ejecutor de la creación. Pero estamos hablando de Yeshua, del hijo de Miriam, del anunciado en el año 800 por Isaías, y en el año 1250 antes de Yeshua por Moshe, y toda la profecía donde Jacob recostó su cabeza en ese monte donde fue él colgado, y donde Isaac iba a ser sacrificado 2000 años antes, en ese monte, antes de Yeshua, en ese monte. O sea, son eventos repetitivos que nos hacen tener estas conclusiones. Así es como estudiamos la Escritura. Porque ¿qué pasaba en el sistema religioso? No podíamos tener estas deducciones. ¿Por qué? Porque simplemente tomábamos versos saltados para poder establecer una doctrina que sea la doctrina individual de cada iglesia. Entonces pasábamos en la ignorancia, sin contextualizar y sin hacer una adoración en espíritu y en verdad, porque eso es lo que quiere el Padre. Adoración en espíritu y en verdad. Adelante, Alejo. Oye, si tú te das cuenta, Marce, bueno, ya se nos está acabando casi el tiempo. Lástima, se pasa muy rápido cuando hablamos las cosas del Eterno. Y si nos damos cuenta, hermano, Yeshua tenía que hacer esa parte como hombre, porque si no, nunca hubiera podido haber sido rey de Israel, jamás. Porque
establecida por el mismo Eterno en la tierra. Acá en la tierra se nos estableció una ley que es la Torá, que es ese gobierno, esa legislación. Y todo está relacionado conforme a la legislación de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Elohim. Entonces, si Yeshua iba a ser el rey de Israel, o es el rey de Israel, y va a venir a gobernar como rey del milenio, él tenía que ser humano, tenía que haberse comportado como ser humano y tenía que haber cumplido como ser humano todos los requisitos que nos exige la Torá para que él sea el Mesías. Y él los cumplió, y claramente los hebreos nos lo narra, y el apóstol Shaul en el libro de los hebreos, que les recomiendo a los hermanos que lo lean, ese libro es maravilloso. Ahí el Eterno lo muestra claramente como él cumplió absolutamente todo como ser humano para ser el Mesías de Israel. O sea, si él se baja como el Hijo del Eterno y se baja en eternidad, entonces no podía ser el rey, no podía, porque tenía que haber sido un ser humano. Claro, y no hubiese calificado para ser un siervo sufriente. Correctamente. Porque si tú sabes que... Lo que tú dices, Marce, lo que tú dices, si él se baja con su preexistencia como el ángel del Eterno, como el Hijo del Eterno, siendo quien es, entonces muere en el madero, entonces eso no tiene sentido, porque lo está haciendo un ser omnipotente, un ser que tiene poder. Entonces, ay, pues qué fácil hacer eso. Pero él vino y entró en el cuerpo, y en ese cuerpo fue que padeció, y la pasó duro cuando tuvo que haber llegado a ese momento. Y ya casi como para finalizar esta parte de Marce de la vida de Yeshua, cuando él está en el madero, recuerda que los hombres le quitan su vestidura y empiezan como a hacer suerte a ver quién se queda con ella. O sea, ¿por qué sería? No porque esa vestidura era cualquier trapo, ¿no? Esa vestidura era algo que costaba dinero, como hoy en día un Armani. Exacto, porque dice como si fuera una marca, pero más o menos para que los hermanos tengan una idea. Lo que tenía puesto no lo tenía cualquiera. Porque dice que se sortearon eso porque tenía de una sola costura, o sea, era una obra de arte en los telares. No se podía nomás hacer algo así. Era algo que realmente tenía la realeza, tener una túnica de una sola costura. O sea, no tenía, era hecho de una sola pieza. Es increíble, eso es algo que muestra la condición de Yeshua, que es la del sumo sacerdote. Solo la del sumo sacerdote calificaba con esa semejanza, esa correlacional, porque él era el sumo sacerdote. Tenemos un minuto antes de que se apaguen los equipos programados para este evento. Entonces despídete nomás ya, Alejo, y yo también me despido de los hermanos, les deseo Shabbat Shalom, que disfruten, mañana no se olviden, 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, estamos con la transmisión. Adelante, Alejo. Bueno, pues lo mismo, hermano, Shabbat Shalom para todos los hermanos, nos quedamos cortos, pero faltaron un par de cosas. Pero podemos continuar el próximo momento para hacerlo. Nos vemos mañana entonces en la enseñanza con nuestro hermano Marcelo Palmiño a las 11:30. Que sigan pasando todos un feliz Shabbat Shalom, hermano. Adelante, Marcelo. Sí, el próximo viernes continuemos con esta historia, porque es importante y muy interesante. Shabbat Shalom.